Buen día, queridos hermanos en Cristo Jesús. Nos encontramos de nuevo en nuestro programa Sembrando el Amor. Hoy con un invitado muy especial, el sacerdote César Cadena, párroco de la parroquia El Señor de los Milagros en La Trocha Ganadera. Padre, buen día. Muy buenos días, Xiomara, ¿cómo ha estado? Bien, padre, feliz de tenerlo en nuestro set de grabación hoy al aire libre. ¿Cómo se siente? Hermoso. Muy bendecido, muy agradecido por la invitación. Muy dispuesto para este momento de compartir las experiencias de la fe, sobre todo en los temas que se están trabajando y se están tratando en este programa. Gracias, Padre, gracias a usted, bendecidos nosotros por contar con su presencia el día de hoy. Padre, en todos estos sábados hemos visto o hemos compartido unos temas muy bonitos con ustedes, estos temas de fe que para nosotros los cristianos católicos son de mucha importancia y formación. Hoy tenemos un tema muy bonito que queremos compartir con usted y es la devoción mariana. Esta devoción mariana que nos enseña la Iglesia, nuestra Iglesia católica, por medio y mérito de nuestra fe. Y todos creemos por fe que María, Madre de Jesús, es la Madre de la Iglesia y es Madre de nosotros. Pero ¿cómo se establece esa devoción de fe mariana, Padre? ¿Cómo hacemos nosotros los cristianos para decir, vivimos una devoción mariana dentro de nuestra iglesia y en nuestras vidas diarias? Bueno, primero que todo, el tema de la devoción mariana es un tema muy extenso. Es un tema muy amplio donde convergen muchas ideas, muchas formas, muchos pensamientos, pero hay que tener en cuenta algo importante y es las tres fuentes de revelación que existen dentro de nuestra Iglesia católica, que es la Escritura, la tradición y el magisterio. En esos tres puntos converge la devoción mariana, que son fundamentales. Esa es la estructura que tenemos nosotros pues dentro de nuestra iglesia, ¿verdad? Sí, más o menos es la estructura principal porque de ella nosotros bebemos para la devoción mariana, de ella bebemos para la devoción dogmática, de ella bebemos para todo lo que nosotros como Iglesia católica vivimos, sentimos y practicamos pues en nuestra experiencia de fe y en nuestras experiencias de misiones también. Padre, y en este día vamos a iniciar con oración y qué mejor que sea usted hoy abriendo este programa con su bendición. Claro que sí, vamos a disponer nuestra alma, nuestro corazón, vamos a disponer nuestra mente para vivir este encuentro con Dios por medio de María. Pidámosle al Señor que nos asista, pidámosle que nos acompañe, que nos instruya, que esté con nosotros, que este momento de reunión, este momento de compartir, sea un momento grato para Él, que mediante la compañía de María nos sintamos protegidos por aquella que trajo al mundo la luz, por aquella que albergó en su vientre la vida suma, la vida perfecta, Cristo el Señor. Pidámosle a María, la llena de gracia, que esté con nosotros. Pidámosle a María, la llena de gracia, que nos regale de esa gracia que recibió en el momento del anuncio de ser la Madre de Dios. Pidámosle a María que nos asista y pidámosle a María que nos regale un corazón bondadoso como el de ella, para saber escuchar la palabra de Dios, para saber meditar la palabra de Dios y para saberla poner por obra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, dispensadora de las gracias de su Hijo Jesucristo, ruega por nosotros. Lo primero es que en la Iglesia Católica, como bien lo dije, existen estas 13 fuentes de revelación. No podemos hablar de revelaciones externas ni nada por el estilo, ¿cierto? Entonces la primera es la Escritura. La Escritura es la fuente máxima de revelación y podríamos decir que es como la principal, es la columna de la Iglesia, ¿cierto? Porque de allí nosotros bebemos, nos alimentamos y pues subsistimos por la santa palabra de Dios. Entonces encontramos en la Sagrada Palabra pues muchos pasajes que nos hablan de María, ¿cierto? Sí. María
aquella que estuvo al pie de la cruz, María que estuvo en el acontecimiento de Pentecostés, María que estaba junto con los apóstoles, María que acompañaba a Jesús en las bodas de Caná, María que fue llamada por un ángel para ser la Madre de Dios, y María que está allí en todo el ministerio de Jesús, desde la concepción hasta la resurrección de Jesús. Entonces, a lo largo de la Escritura encontramos innumerables pasajes bíblicos que nos hablan de la existencia de María dentro pues, de este misterio y esta historia de la salvación. Bendito Pero sea siempre Dios. Al lado de Jesús. María siempre al lado de Jesús. También podemos retroceder un poco más, ¿verdad, Padre? Claro que Podemos sí. hablar de María desde Isaías. Claro que María sí. en esa promesa Totalmente. de que en su vientre iba a venir el Salvador de nuestras vidas. Claro que sí. De hecho, pasando, si podríamos decir, pasamos a una segunda fuente de revelación que es la tradición, podemos empezar a hablar de las devociones marianas, ¿cierto? Podemos decir que hay una que se remonta a los tiempos del profeta Elías, que es María del Monte Carmelo. Y se cree que algunos seguidores del profeta Elías pues estuvieron en el Monte Carmelo, se retiraron y allí empezó todo lo que se conoce como la devoción a María del Monte Carmelo, ¿cierto? Sí. Entonces vemos que incluso las devociones marianas se podría decir que están desde antes del Antiguo Testamento, pero esto hace parte obviamente de la tradición de la Iglesia, ¿cierto? ¿Sí? En cuanto a la tradición de la Iglesia podemos ver algo importante y es que la devoción a María desde los primeros cristianos pues se va remontando a un tumulto de tradiciones orales, pero también gráficas, podríamos decir como lo de las catacumbas, donde los primeros cristianos se reunían incluso a celebrar la Eucaristía y se encontraban en esas catacumbas imágenes de veneración a la Virgen, pinturas hermosas donde se encontraba a la Virgen. Pero hay algo curioso en esto y es que la Virgen nunca estaba sola, la Virgen siempre estaba, María siempre estaba con el niño. Y ahí empieza incluso una devoción mariana que es María, Madre de Dios. Y en estas catacumbas pues se encuentran imágenes muy hermosas que nos recuerdan o que nos indican por medio de la arqueología que los primeros cristianos sentían un respeto, sentían una veneración y una devoción por la Madre de Dios. En cuanto a la tradición de la Iglesia, pues también podemos ver, por ejemplo, lo del Camino de Santiago de Compostela, que fue todo un camino donde se fueron extendiendo algunas devociones marianas. De hecho, también se relaciona mucho a la Virgen María con el apóstol Santiago. Y así sucesivamente iban creciendo por medio de tradiciones orales la devoción a María Santísima. Y esto de la tradición de la Iglesia pues es algo que no se puede borrar, porque también la tradición hace parte de la fuente de revelación que tenemos como Iglesia Católica. De hecho, la tradición, podríamos decir que para nosotros los católicos, esta tradición de la Iglesia es la que a nosotros nos sostiene y nos forma a diario, claro. Porque nos estamos dando cuenta que María, Madre de Jesús y Madre nuestra, está desde el apostolado. Podríamos decir que nuestra devoción mariana se representa en María, esa primera apóstol, esa mujer que dice sí, y me voy con esta misión que es mi embarazo, pero más allá del propósito de Dios. Claro que sí. Podemos decir que nuestra devoción mariana se despliega en María como aquella que estuvo allí siempre al lado de Cristo. Recordemos que en el momento de la cruz todos abandonaron a Jesús, todos salieron despavoridos, llenos de miedo, de susto, pero María estuvo allí junto a la cruz. Mamá nunca deja, ¿verdad, ella Padre? Nunca deja, ella nunca abandona. Entonces miren que desde la tradición y lo que nos dice la Escritura podemos ver que María ha estado presente en la vida de la Iglesia. Primero en la vida de Jesucristo y obviamente en la vida de la Iglesia. Padre, como devoción mariana, todos los cristianos católicos estamos llamados a vivir la devoción con María Santísima, esa devoción de María en nuestras vidas, de María camino de la mano hacia Jesús. Pues yo me imagino a un Jesús sin María. Hubiese sido algo pues muy difícil, ¿cierto? Sí. Sin entrar en detalles ni ahondar en la concepción de cómo hubiese sido si Jesús hubiese nacido de otra forma o hubiese llegado para redimirnos de otra manera, pero María estuvo allí
y al haber estado allí ella se convierte para todos nosotros en fuente de amor, en fuente de redención, si se puede decir, si se vale el término, en fuente de amor, en fuente de esperanza, en fuente de compañía, en fuente de intercesión. María entonces para el cristiano tiene que ser fuente de inspiración porque ella estuvo con Jesús. Al estar con Jesús, pues está con nosotros que somos sus hijos adoptivos, que somos sus hijos predilectos, que somos sus hijos que nunca abandona, que siempre está allí acompañándonos, así como estuvo con Jesús en la cruz. Está con nosotros. Hemos heredado de Jesús nuestra devoción mariana porque yo creo que si alguien vivió una devoción a María, en primera instancia ha sido Jesús porque es su madre. Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, fue hecho hombre con la connotación de una familia, de un hogar, ¿verdad, Padre? Que es lo que Dios Creador nos enseña, el fundamento de la familia, papá, mamá e hijos. Pero entonces viene también Jesús y nos enseña por medio de su amor que la devoción en María, digamos que es aceptable, pero más que aceptable, para Él es una dicha y un amor que como hijos por medio de mamá lo busquemos a Él. Sin duda alguna. De hecho, podríamos decir que en el Evangelio hay un pasaje muy bonito que ha dado para muchas controversias, que es cuando están invitados María y Jesús a una fiesta. De hecho, el suceso de que digan que María fue invitada con Jesús ya implica que María era alguien importante para la vida de Jesús. Y en una época como esta, que era muy difícil, ¿verdad? Exactamente. Entonces María era importante para Jesús. Entonces, al estar allí, le dicen a Jesús, María se le acerca, a Jesús y le dice, estos no tienen vino, a estos se les acabó el vino, a estos se les terminó lo que tenían que ofrecer, ¿cierto? Y por esa intercesión de María, por esa petición, Jesús inicia su ministerio. Entonces vemos que allí Jesús nos está diciendo, vean, es que María, si se puede decir, ayuda, intercede, jala, acompaña y ayuda en todo esto que tiene que ver con el ministerio, con el trabajo apostólico, con la experiencia del amor. Entonces María ha estado allí. Hay otro pasaje también, precisamente en una reunión, o no creo que es una fiesta, donde le dicen a Jesús, es que te buscan tu madre y tus hermanos, hijos. Pero es que no dicen tu madre o no dicen María y los hijos de María, es tus hermanos. Tus hermanos, sí. Pero se ha tomado para malas interpretaciones o para interpretaciones vagas. ¿Sabe qué creo yo, Padre? Que es que cuando queremos conocer mucho de Jesús y de su vida, también tenemos que conocer de su cultura. La cultura en la que llegó Jesús, el trato en esa época era un trato muy fraternal. Hoy lo vivimos nosotros como experiencia propia. Nosotros nos encontramos y nos decimos, hola hermano, buen día, Dios te bendiga. Somos hermanos en la iglesia. Así mismo, pero mucho más profundo era el trato en la época de Jesús. Exactamente. O sea que la invitación también es conozcamos a Jesús, pero desde su cultura, ¿verdad, Padre? Desde el contexto. Desde su vivir. Para poder entender por qué la expresión de María y sus hermanos. ¿Tuvo María más hijos? Venga, era como esa parte fraternal porque todos se trataban en la época así, todos eran hermanos. Eso era una cultura muy bonita, ¿no, Padre? Era muy arraigada. Muy hermoso y muy profunda. Muy profunda. Pero precisamente en ese pasaje, la respuesta que le da Jesús a aquellos que le buscan es mi padre y mis hermanos, mi madre y mis hermanos son los que cumplen, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Y ahí nos da una indicación hermosa sobre María. María ha sido la primera, por no decir que la única, pero en su momento pues fue prácticamente que la única, que escuchó la palabra de Dios y la puso por obra. Práctica. Entonces de ahí se desprende toda esa devoción mariana, que María ha sido aquella que ha sabido escuchar la palabra de Dios con pureza de corazón, con disposición de corazón, con entrega total. Y al escuchar esa palabra de Dios, la puso por obra. Entonces miren que la devoción mariana empieza allí, en poner
la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra. Y María es la que nos da ejemplo de eso. De hecho, yo pienso que por haber escuchado la palabra de Dios y por haberla puesto en obra, es que desde los primeros cristianos, desde la parte bíblica, desde la tradición bíblica, María ocupó un lugar importante y especial dentro de la iglesia, porque fue la que escuchó la palabra de Dios, la que la puso por obra y la que transmitió esa palabra de Dios con todo su ser, como tú lo dices, con su ser de madre, con su ser de amor, con su disponibilidad, con toda esa entrega por Dios y obviamente por su Hijo Jesucristo. Entonces ahí radica, podríamos decir en gran medida, la devoción mariana, en que María supo escuchar la palabra de Dios y supo aplicarla, supo vivirla, supo transmitirla también. Bendito sea Dios. Padre, para este siglo XXI, año 2021, digamos que conmovidos y un poco consternados por una pandemia que llega, que ha hecho tanto daño, que ha maltratado tanto a la humanidad, que pensamos que nos puede enseñar, confiemos en que los cristianos nos puede enseñar la pandemia, que el amor de Dios es maravilloso, que lo necesitamos, pero a esta fecha, a un día como hoy, Padre, ¿cómo nos recomienda a los cristianos católicos vivir la devoción mariana? ¿Cómo vive un cristiano católico esta devoción ahorita que se ven tantas cosas, que la devoción mariana es tan grande en nuestra iglesia, pero en ocasiones también es un poco tergiversada, ¿verdad? ¿Cuál es la razón de ser de la devoción mariana para nosotros los católicos? Pues Xiomara, pues en este punto creo que podría entrar perfectamente la tercera fuente de la revelación, que es el magisterio de la iglesia, ¿cierto? No podemos olvidar que la escritura por sí sola nos da enseñanza, la tradición nos da una enseñanza muy válida, pero el magisterio de la iglesia se convierte para nosotros cristianos católicos y más hoy en siglo XXI, en esa fuente de relación que nos sostiene, que nos alimenta, que nos nutre, que nos ayuda y que está allí con nosotros. Cuando digo magisterio de la iglesia, pues hace parte de las enseñanzas que nos han dejado los sumos pontífices, los obispos, los mismos sacerdotes y los mismos santos de la iglesia, ¿cierto? Pero magisterio propiamente, pues es lo que la iglesia católica ha transmitido, bien sea por una carta encíclica, por un decreto sobre María, ¿cierto? Entonces, la Iglesia nos ha dejado enseñanzas maravillosas sobre María. Una de esas enseñanzas que nos ha dejado el magisterio de la Iglesia precisamente es María, Madre de Dios, ¿cierto? Una madre que cuidó a su hijo, que amó a su hijo y que estuvo con su hijo. Para esta época de crisis, si se puede decir así, de pandemia, pues María es una madre que cuida de todos nosotros, que somos sus hijos, quienes la amamos, quienes la respetamos y quienes la veneramos. No la adoramos, sino que la veneramos. Entonces María es nuestra madre y es algo que el magisterio de la iglesia pues muy bien nos lo ha sabido enseñar. Otra enseñanza que nos ha dejado el magisterio de la iglesia pues es precisamente esa virginidad hermosa de María, esa pureza hermosa de María. Hoy en este siglo XXI y con tanta situación difícil que vivimos, pues la virginidad de María se convierte como en una luz en medio de la oscuridad, porque nos motiva a vivir una vida de castidad, nos motiva a vivir una vida de pureza, nos motiva a vivir una vida pues libre de malos pensamientos y de malos deseos. Con todo esto de la pandemia, pues un deseo negativo o un deseo turbio, es decir, ya nos vamos a morir, va a venir el fin del mundo, van a venir las plagas y nos van a destruir. Y no, María, su virginidad es una integridad, es una pureza, es una tranquilidad, es también una virginidad de pensamiento, de existencia, de acciones. Podríamos decir que María nos enseña a vivir la calma, la tranquilidad, la paz en los momentos difíciles. De hecho, en el momento de la cruz, María estuvo allí guardando todo en su corazón. Y toda esta situación difícil que estamos viviendo, pues no hay que salir despavoridos como lo hicieron algunos que estuvieron en la cruz, sino por el contrario, mantener la calma de María. Y María creo que nos dice mucho en esta época difícil, en esta época de crisis, en esta época pues tan dura que estamos viviendo. Sí, Padre. María, ejemplo de gracia, ejemplo de humildad, ejemplo de amor, ejemplo de esperanza, ejemplo de la iglesia, ejemplo de los hogares. Padre, despidámonos hoy
encomendados en los brazos de nuestra Madre Celestial, Reina del Cielo, Reina de la Tierra, y podamos contar hoy con su bendición, esta bendición que los sacerdotes tienen, que viene directamente de Cristo y que para nosotros como comunidad es tan valiosa poder compartirla hoy con usted. Claro que sí, Xiomara, muchísimas gracias a todos los que están al tanto de este maravilloso programa, pues desearles muchas bendiciones, desearles que el amor por María Santísima sea un amor pleno, un amor puro, un amor en el cual nos podamos acoger bajo el amparo de aquella que trajo al mundo al amparo supremo que fue Jesucristo nuestro Señor. También decirles que la devoción mariana es algo tan sublime, tan perfecto, tan hermoso que no se puede generar o no puede generar divisiones, ¿cierto? No puede generar conflictos, no puede generar peleas entre nosotros los cristianos católicos. Todo por el contrario, es algo que nos debe unir, nos debe congregar, que es un solo fin, que es amar a nuestra Madre. Y finalmente, pues, aparte de todas las bendiciones que tanto usted, Xiomara, da para todos los que nos sintonizan y nos ven, y yo como sacerdote para todos los que nos están oyendo, escuchando, pues también vamos a realizar una oración, que es una oración, pues, si no estoy mal, la más antigua, es corta, pero es la más antigua que se conoce respecto a la devoción mariana, y es aquella que dice que nos acogemos bajo el amparo de nuestra Madre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidámosle a Dios Padre Todopoderoso que por medio del amor de su Hijo Jesucristo y mediante la fuerza del Espíritu Santo nos acompañe para que seamos capaces de comprender, entender, meditar y sobre todo vivir en nuestro corazón el amor a la Madre de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Que María sea para nosotros esa fuente de inspiración, esa fuente de ayuda, de protección para seguir fielmente los pasos de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pidámosle también a nuestra Madre del Cielo que nos acompañe, que nos asista, que esté con nosotros, que nos ilumine. Y le pedimos a ella que nunca nos deje solos, que proteja a tantas personas que se encuentran enfermas, tantas personas que están pasando por momentos de dificultad. Pidámosle a María que nos socorra. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las peticiones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Padre, gracias a usted por acompañarnos el día de hoy. Para nosotros es de gran bendición, para la comunidad que nos ve, y espero no sea la primera vez ni la última. Sé que este tema de devoción mariana es muy amplio y sé que lo volveremos a tener pronto por este lado. Claro que sí, Xiomara, muchísimas gracias. Yo creo que el tema de la devoción mariana es un tema muy extenso, es un tema hermoso, pero es un tema muy extenso, entonces yo creo que hay que encontrarnos de nuevo y seguir profundizando en estos temas, o mejor, profundizar, porque pues lo que es una sola estructura, sino que viene con diferentes ramitas, ¿verdad? La devoción mariana es muy grande, y María nos entrega mucha información y vamos a vivirlo con nuestro sacerdote. Yo sé que sí. Sacerdote, muchas gracias. Dios lo bendiga en este día. Dios lo bendiga. Que siga con su obra y sea muy bendecido en esa obra que está haciendo por la Trocha Ganadera. También aprovecho para darle un saludo a mi comunidad, a la parroquia de la Trocha Ganadera, pues que son muy marianos también, entonces ahí están fortalecidos en la fe mariana y pues muchas bendiciones para ellos y para toda la comunidad y la diócesis de San José del Guaviare.